Ella tatuaba un nombre masculino diferente cada mes. Sin explicación. Sin dudar. Y siempre en el mismo lugar del cuerpo. Yo soy Rafa. Tatuador desde hace casi 10 años. Trabajo en un estudio pequeño, pero bien conocido en la ciudad. Nada lujoso, pero limpio, organizado y siempre lleno. He tatuado de todo. Homenaje para mamá. Frase motivacional mal escrita. Nombre de ex que se volvió arrepentimiento 2 semanas después. Pero aquello era diferente. Ella apareció por primera vez un martes por la tarde. Movimiento flojo. Yo estaba terminando un presupuesto cuando ella entró. Discreta. Ropa neutra. Mirada firme. Quiero tatuar un nombre. Normal. Pasa todos los días. ¿Qué nombre? Pregunté. Daniel. Sin apellido. Sin fecha. Sin corazón. Solo el nombre. Fuente simple. Negra. Tamaño medio. En la parte interna del antebrazo izquierdo. Pregunté si quería agregar algo. Ella negó. Solo el nombre. Durante la sesión, silencio absoluto. Ella no tocaba el celular. No iniciaba conversación. No sonreía. Yo hasta intenté romper el hielo. ¿Esposo? ¿Novio? Ella respondió sin mirarme. Alguien importante. Pagó, agradeció, salió. Fin. Un mes después, volvió. La reconocí al instante. Misma postura. Misma expresión neutra. Quiero tatuar otro nombre. Solté una risita. ¿Otro? Sí. ¿Cuál? Marcelo. Esta vez en el otro brazo. Mismo tamaño. Misma fuente. Empecé a parecerme curioso. Pero no era asunto mío. Hay gente que tatúa nombre de hijo. Hay gente que tatúa nombre de padre. ¿Quién sabe? Solo que había un detalle. Ella no parecía emocionada. No parecía enamorada. No parecía nada. Era como si estuviera marcando una cita en la agenda. Durante la sesión, pregunté, ¿Daniel sigue siendo importante? Ella respondió, sigue. ¿Y Marcelo? También. Sin explicar nada. Pagó, salió. En el tercer mes, yo ya estaba esperando. Y ella apareció. Quiero tatuar otro nombre. Respiré hondo antes de preguntar, ¿cuál ahora? Enrique. Esta vez, en la pierna. Mismo patrón. Misma frialdad. Empecé a crear teorías en mi cabeza. ¿Poliamor? ¿Relación abierta? ¿Trío? ¿Cuarteto? No sé, pero había algo extraño. Ella nunca hablaba de esos hombres como pareja. Nunca decía a mi novio. Nunca decía a mi esposo. Siempre era alguien importante. En el cuarto mes, vino Cayo. En el quinto, Bruno. Yo ya no fingía naturalidad. Estaba intrigado. ¿Estás segura de esto? Pregunté una vez. Ella me miró por primera vez directo a los ojos. Estoy segura. No era desafío. No era agresividad. Era convicción. Y eso me dio un ligero escalofrío. Porque ya he visto gente impulsiva. Ya he visto gente arrepentida. Pero ella no parecía ni una cosa ni la otra. Ella parecía cumplir un ritual. En el sexto mes, mientras yo preparaba el calco de otro nombre, Otavio, me di cuenta de algo que me dejó incómodo. Ella siempre elegía nombres masculinos comunes. Nunca repetía. Nunca explicaba. Y nunca volvía para cubrir ninguno. Era como si estuviera coleccionando. Ese día, mientras yo pasaba la pomada y cubría con plástico film, no aguanté, mi curiosidad habló más fuerte. ¿No tienes miedo de arrepentirte? Ella respondió algo que se quedó en mi cabeza durante semanas. Yo nunca me arrepiento de a quien amo. Eso sonó bonito, pero extraño. Muy extraño. Y fue solo en el séptimo mes, que todo empezó a salirse de control. Ella entró al estudio diferente, sin maquillaje, ojos hinchados, y sujetando su propio brazo con fuerza. Rafa, necesito cubrir un nombre. Y por primera vez, su voz estaba temblando. Yo nunca la había visto de esa manera. Nada de la postura firme. Nada de la frialdad calculada. Ella parecía rota. ¿Qué nombre quieres cubrir? Pregunté. Ella levantó el antebrazo izquierdo. Daniel. El primero de todos. La piel estaba intacta. Sin cicatriz. Sin inflamación. Pero ella sostenía el brazo como si eso doliera. Quiero borrarlo, dijo. Borrarlo. Como si fuera simple. Puedo cubrirlo con otro diseño, expliqué. Algo más grande. Ella respiraba hondo. Descompasado. Quiero algo que lo esconda completamente. Empecé a dibujar algunas ideas. Flores. Geométrico. Blackwork. Ella interrumpió. Puede ser una franja negra. Franja negra. Seca. Directa. ¿Estás segura? Es pesado. Sí. Preparé todo en silencio.
pero mi cabeza estaba dando vueltas. 7 nombres en 7 meses. Siempre masculinos. Siempre importantes. Y ahora el primero necesitaba desaparecer. Mientras ajustaba la máquina, pregunté con cuidado. ¿Pasó algo? Ella tardó en responder. Él me decepcionó. Pensé automáticamente en traición. Pelea. Ruptura. Pero algo en la forma en que lo dijo no parecía una relación común. ¿Él te hizo algo? Pregunté. Ella me miró demasiado rápido. No de la forma en que estás pensando. Eso no ayudó. Empecé a tatuar. La tinta negra cubría el nombre lentamente. El sonido de la máquina llenando el silencio. Ella comenzó a llorar en medio del proceso. No era un llanto discreto. Era contenido. Pero pesado. Rafa, ¿crees que está mal amar demasiado? Pregunta extraña para un tatuador en medio de una cobertura, aún más viniendo de ella que siempre era tan callada, tan reservada. Amar nunca está mal, respondí automático. Ella negó con la cabeza. Depende. Sentí un nudo en el estómago. Él me prometió que nunca haría eso. Prometió. Eso. Pero no explicaba qué era. Mi mente fue a lugares malos. Agresión. Abuso. Manipulación. ¿Estás segura? Pregunté en voz baja. Ella tardó. Después respondió. Ahora estoy. Ahora. Terminé la franja. Quedó pesada. Oscura. Definitiva. Ella se miró en el espejo. Pasó el dedo por encima del vendaje. Mejor así. Pero no parecía mejor. Antes de salir, preguntó algo que me heló. Rafa, ¿alguna vez has denunciado a alguien? ¿Cómo así? Cuando sabes que algo está mal, ¿denuncias? ¿O te quedas callado? Me quedé paralizado. Depende de qué sea. Ella asintió despacio, como si estuviera anotando mentalmente mi respuesta. Pagó. Salió. Me quedé parado mirando la puerta cerrada. Mi cabeza estaba llena. ¿Estaba siendo abusada? ¿Ese Daniel había hecho algo grave? ¿Debía preguntar más? ¿O denunciar algo que ni siquiera sabía qué era? Abrí su Instagram esa noche. Sí, lo sé. No es profesional. Pero necesitaba entender. El perfil era público. Fotos de ella. Siempre sola. Siempre sonriendo. Y entonces vi algo que no había notado antes. En varias fotos aparecían perros diferentes. Un labrador negro. Un golden. Un mestizo color caramelo. Un husky. Y en las descripciones. Mi Daniel. Mi Marcelo. Mi Enrique. Fruncí el ceño. Seguí bajando. Mi amor. Mi hombre de la casa. Mi príncipe. Con fotos de los perros. Mi estómago se hundió. Los nombres. Eran de ellos. Pero lo que realmente me dejó inquieto fue otra cosa. Ella se refería a ellos como novio. Como pareja. Como relación. Mi celoso. No le gusta cuando llego tarde. Hoy discutimos. Discutimos. Un perro no discute. O discute. Sentí un escalofrío real por primera vez. Y empecé a preguntarme, ¿qué exactamente había hecho ese Daniel para merecer ser borrado de su brazo? Pasé toda la noche pensando en eso. Me traicionaste. La descripción no salía de mi cabeza. Al día siguiente, entré en su perfil otra vez. La foto del labrador todavía estaba ahí, pero los comentarios estaban desactivados. Extraño. Volví a revisar las fotos antiguas. Cada mes, un perro diferente, todos adultos, ningún cachorro. Ninguna foto repetida después de cierto periodo, ellos simplemente desaparecían. Daniel tenía fotos por 3 meses, después nunca más apareció. Marcelo, 2 meses. Enrique, 4. Siempre la misma dinámica, fotos intensas, descripciones apasionadas, declaraciones exageradas. Y después silencio hasta que surgía un nuevo amor. Empecé a sentir un malestar real. Una cosa es tratar a la mascota como hijo, mucha gente hace eso. Otra cosa es hablar de celos, traición, pelea, promesa rota. Al final de la tarde, me mandó mensaje: necesito agendar otra sesión. Mi corazón se aceleró. ¿Otra cobertura? Respondió que sí. Pregunté qué nombre. Tardó casi 1 hora en responder. Enrique. Tragué saliva. Enrique todavía estaba visible en el brazo derecho. ¿Quieres cubrirlo también? Pregunté. Sí. Sin explicación. Agendé para 2 días después. Y en esos 2 días hice algo que quizá no debería. Entré en las historias destacadas de su Instagram. Había una llamada rescates. Abrí. Fotos de ella en ferias de adopción, ONGs caniles. Adoptaba perros adultos, siempre machos, siempre con nombre ya definido. Y en las descripciones, algo me llamó la atención. Él ya ha sufrido demasiado. Ahora va a aprender lo que es amor de verdad. Repetía eso en varios.
Aprender lo que es amor de verdad. Empecé a preguntarme, ¿qué tipo de amor? Fui más allá. Busqué su nombre completo en Google. Encontré un comentario antiguo en un foro de adopción. Una voluntaria respondiendo a alguien. Lamentablemente tuvimos que bloquear a Marina. No respetaba límites con los animales. Mi estómago se revolvió. No respetaba límites. Eso podía significar cualquier cosa, pero también podía significar algo grave. El día de la sesión, llegó puntual. Sin llorar esta vez, pero con una mirada más vacía. Él hizo algo peor que el otro, dijo. Preparé el material despacio. ¿Qué hizo? Ella miró al suelo. Miró a otra. Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo así? Lo llevé al parque. Se quedó mirando a otra mujer. Moviendo la cola. Me quedé en silencio. Nunca hizo eso conmigo, completó. Mi cerebro intentó procesarlo. Ella se estaba abriendo conmigo por primera vez. Peor, hablaba abiertamente de cómo trataba a los perros como novios sin que le pasara por la cabeza que eso era completamente extraño. Necesitaba estar seguro. ¿Estás hablando de Enrique? Claro. Lo dijo como si fuera obvio. Me cambió en público. Cambió. Sentí un frío en las manos. Marina, es un perro. Levantó la mirada despacio. Yo sé lo que vi. La convicción en su voz era aterradora. Empecé a tatuar la segunda franja esta vez, más pesada. Mientras trabajaba, dijo algo que me hizo detenerme por un segundo. Ellos necesitan aprender. Me detuve. ¿Aprender qué? ¿Qué compromiso es compromiso? El sonido de la máquina pareció más fuerte. ¿Qué haces cuando te decepcionan? Pregunté, intentando mantener la voz estable. Sonrió de lado. Los devuelvo. Devuelvo. ¿Los devuelves a quién? A otra familia. Necesitan saber que sus actitudes tienen consecuencias. Consecuencias. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Cuántos ya devolviste? Hizo un cálculo rápido en la cabeza. 7. 7. Recordé las fotos que desaparecían. ¿Y ellos quedan bien? Pregunté. Se encogió de hombros. Ya no es problema mío. Ya no era problema suyo. Pero lo era antes. ¿Y qué pasaba antes de devolverlos? Terminé la cobertura. Se levantó. Rafa, ¿crees que estoy equivocada? Me quedé mirando las dos franjas negras en su brazo, dos nombres borrados, dos relaciones terminadas. Y pensé en la pregunta que había hecho en la sesión anterior. Cuando sabes que algo está mal, denuncias. No sabía si estaba cometiendo un delito, pero sabía que algo ahí no era normal. Pagó, salió. Y esa noche recibí un mensaje anónimo en el direct del estudio. ¿Atiendes a una mujer llamada Marina? Mi estómago se heló. Respondí solo. ¿Quién es? La respuesta llegó en segundos. Ella adoptó a mi perro. Y creo que hay algo muy mal. Me quedé mirando ese mensaje durante varios segundos. Ella adoptó a mi perro. Mi dedo se quedó quieto sobre el teclado. Si respondía, me estaba metiendo. Si ignoraba, tal vez estaría ignorando algo serio. Respondí. ¿Qué pasó? La persona tardó unos minutos, parecieron horas. Él volvió diferente. Mi corazón se apretó. ¿Diferente cómo? Asustado, flaco y extraño con mujeres. Sentí un nudo en la garganta. ¿Eres de la ONG? No. Yo fui la primera tutora, pero cuando me mudé a un apartamento más pequeño tuve que ponerlo en adopción. Esa Marina parecía atenta, alguien que lo cuidaría bien, mejor de lo que yo podría ser. Ella dijo que estaba enamorada de él. Enamorada. La palabra tomó otro peso ahora. ¿Por qué crees que hay algo mal? Pregunté. Ella mandó un audio. Me lo puse en el oído. La voz era de una mujer joven, nerviosa. Ella me mandaba mensajes preguntando si él ya había sido infiel antes. Pensé que era broma. Después preguntó si él ya había preferido a otra mujer. La bloqueé. Cuando lo devolvió, dijo que él era manipulador. Manipulador. Cerré los ojos. Dios mío, susurré solo en el estudio vacío. ¿Sabes dónde vive? Preguntó la mujer. Me congelé. No podía pasar información de cliente, pero tampoco podía fingir que no estaba pasando nada. Yo solo soy su tatuador. ¿Ella tatuaba su nombre? Mi estómago se hundió. Sí. Ella escribió, se detuvo, escribió de nuevo. Entonces es ella. Entonces es ella. Como si ya hubiera otras historias. ¿Sabes algo más? Pregunté. La respuesta tardó. Ya fue prohibida de adoptar en 2 ONGs. Siempre adopta macho adulto. Siempre devuelve después de algunos meses. Siempre diciendo que la traicionaron. Traicionaron. Mi pecho se volvió pesado. Recordé las franjas negras, los 7 que ella mencionó. 7 devueltos.
¿Pero cuántos antes de esos? ¿Y qué pasaba durante esos meses? Empecé a repasar mentalmente las sesiones. Ella nunca llegaba con perro, nunca mostraba foto durante la sesión, nunca hablaba del día a día. Pero recordaba algunas frases como, ellos necesitan aprender. ¿Aprender qué? Escribí despacio. ¿Crees que ella los lastima? La respuesta llegó casi inmediata. No lo sé, pero mi perro volvió con miedo al contacto. Mi corazón se aceleró. Miedo al contacto. Miré mis manos. Las mismas manos que tatuaban los nombres, que eternizaban esa prueba de amor. Empecé a sentir culpa. Sin querer, yo formaba parte de eso. Transformaba ese vínculo distorsionado en algo permanente. Y cuando ella tachaba el nombre, era como si fuera un castigo oficial. Necesitaba saber más. Abrí su perfil otra vez. Nueva foto publicada hace 20 minutos. Un perro diferente, pastor alemán. Descripción, esta vez va a ser diferente. Sentí un escalofrío. Ya había sustituido a Enrique. 2 días. 2 días. En los comentarios, alguien escribió, otro más. Ella respondió, cuando es amor, vale la pena intentar de nuevo. Solté el celular sobre la mesa. No era policía, no era psicólogo, no era de una ONG, pero era la única persona que estaba viendo el patrón completo. Los tatuajes, los nombres, las coberturas, las devoluciones. Y ahora, el nuevo. Mi teléfono vibró otra vez. Era ella. Rafa, necesito agendar un nombre nuevo. Me quedé mirando la pantalla. Mi pecho estaba pesado. Si aceptaba, el ciclo continuaba. Si rechazaba, iría a otro estudio. Y tal vez nadie más conectaría las piezas. Respondí, ¿cuál es el nombre? Lo envió. Otavio. Cerré los ojos. Otavio. Respiré hondo y escribí. Antes de agendar, necesitamos hablar. Tardó un poco. ¿Hablar de qué? Sabía que esa respuesta podía cambiarlo todo. Podía perder cliente, podía meterme en problemas, incluso podía estar exagerando. Pero algo dentro de mí decía que no era exageración. Escribí, sobre lo que pasa con ellos después. Su respuesta llegó casi instantánea. ¿Andas investigando mi vida? Mi corazón se aceleró. Había tocado el punto correcto. Solo estoy preocupado. Solo podía ver las notificaciones, escribiendo, deteniéndose, escribiendo de nuevo. Y entonces llegó el mensaje que me dejó completamente helado. No tienes idea de lo que ellos me hacen. Sentí un frío subir por la espalda. ¿Qué exactamente podría hacerle un perro a ella? Y, más importante, ¿qué les hacía a ella cuando se sentía traicionada? Me quedé mirando ese mensaje. No tienes idea de lo que ellos me hacen. Mi primer impulso fue responder en el momento, pero respiré. Si presionaba demasiado, ella desaparecía, iba a otro estudio, otro tatuador, otro nombre. Necesitaba mantenerla cerca. Escribí despacio. ¿Qué hacen? Se quedó en línea casi un minuto, después respondió. Ellos ponen a prueba mi lealtad. Sentí una incomodidad física. ¿Cómo así? Fingen que me aman. Después ignoran. Miran diferente. Se acercan a otras. ¿Otras? ¿Otras quién? No sabía si estaba delirando o dramatizando al punto de creer eso. Intenté mantener el tono neutro. Son perros. La respuesta llegó seca. ¿Crees que ellos no sienten? Borré lo que iba a escribir, cambié. Sienten. Pero no de la forma que estás diciendo. Tardó. Tú también estás contra mí. Esa frase encendió una alerta. Paranoia. Necesitaba caminar sobre huevos. No estoy contra ti. Solo quiero entender. Mandó un audio. Me lo puse en el oído, con el estudio vacío. Su voz estaba temblorosa. Hago todo por ellos. Les doy buena comida. Les doy atención. Les doy cariño. Y aún así, me faltan el respeto. Ellos saben lo que hacen. Cerré los ojos. Me faltan el respeto. Así era como ella veía comportamientos normales de un animal. ¿Y Enrique? Pregunté. Tardó más esta vez. Enrique se pasó de los límites. Mi estómago se revolvió. ¿Qué límites? Me gruñó. Solté el aire despacio. Gruñó. Un perro gruñó. Estaba intentando imponer dominio. Dominio. Empecé a percibir el tamaño de la distorsión. ¿Y qué hiciste? Silencio. En línea. Escribiendo. Deteniéndose. Escribiendo de nuevo. Mostré que quien manda soy yo. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? Vio el mensaje. No respondió. 5 minutos. 10. Casi dejé el celular. Entonces llegó otro mensaje. No entenderías.
Sentí que estaba llegando cerca de algo que ella no quería exponer. Y eso me preocupó aún más. Intenté cambiar el enfoque. ¿Ya pensaste en buscar ayuda? Visto. Nada. Después. No estoy loca. Sabía que cualquier palabra equivocada ahí podía convertirse en un detonante. No dije eso. Todo el mundo siempre dice eso. Todo el mundo. Entonces ya la habían confrontado antes. Rafa, ¿vas a hacer el nombre o no? La pregunta llegó directa. Sin emoción. Miré las paredes del estudio, la camilla, la máquina. La imaginé sentada ahí otra vez, silenciosa, fría, convencida. Pensé en el pastor alemán de la foto. Otavio. Tal vez ya estaba dentro de ese ciclo. Respondí. Lo hago. Pero necesito que me digas una cosa con sinceridad. Vio el mensaje. ¿Ya lastimaste a alguno de ellos? La conversación quedó en silencio. En línea. Desconectada. En línea otra vez. Mi corazón estaba en la garganta. Si decía que sí, ¿qué haría? ¿Denunciaría basándome en qué? ¿En mensajes? ¿En suposiciones? Empecé a sudar. Entonces llegó la respuesta. Yo solo enseño. Enseño. Mi estómago se revolvió. ¿Enseñas cómo? Necesitaba insistir, necesitaba una respuesta. Escribió, borró, escribió de nuevo. De la forma que sea necesario. Solté el celular sobre la mesa. Eso ya no era solo extraño. Era peligroso. Y yo estaba en medio. No porque quisiera, sino porque sabía demasiado. Mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje de ella. Si no quieres hacerlo, busco a otro. Sabía que si iba a otro, el patrón seguiría invisible. Nadie uniría los puntos. Pero si continuaba, estaría participando. Me quedé mirando esa conversación. Y fue ahí que percibí que mi dilema ya no era solo moral. Era legal. Si agendaba ese tatuaje, y algo grave pasaba después, ¿lograría dormir sabiendo que ignoré todas las señales? ¿O estaba exagerando todo eso? Porque, en el papel, era solo una mujer que amaba demasiado a sus perros. Pero en la práctica, algo ahí estaba muy mal. Y el nombre Otavio ya estaba a punto de convertirse en tinta permanente en su piel. Necesitaba decidir. Y rápido. Yo agendé. No porque estuviera tranquilo, sino porque quería ver de cerca. Si algo estuviera mal, necesitaba confirmar. Ella llegó 2 días después. Puntual. Sin maquillaje. Ojos hinchados. Pero tranquila. Demasiado tranquila. Se sentó en la camilla y extendió el brazo. El espacio ya estaba preparado. Entre Enrique tachado y Mateus aún nítido. Va a ser Otavio. En el mismo lugar. Su voz estaba firme. Encendí la máquina. El ruido llenó el silencio. Mientras preparaba la piel, pregunté, ¿Enrique todavía está ahí? Ella se quedó inmóvil. Está. ¿Y él está bien? Giró el rostro lentamente hacia mí. ¿Estás insinuando algo? No. Solo preguntando. Sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Ellos aprenden. Sentí un escalofrío subir por la columna. Empecé a tatuar. La primera línea. Oh. Otavio es diferente, dijo de repente. ¿Diferente cómo? Él prueba más. Continué el trazo. T. ¿Prueba cómo? Se queda mirando fijo. Mirando fijo. Mantuve el enfoque en la piel. Ah. ¿Vive sola? Pregunté, intentando sonar casual. Tardó unos segundos. No. Mi corazón falló un latido. ¿Con quién? Con ellos. Tragué saliva. V. ¿Y tus vecinos? ¿Nunca se quejaron del ruido? Soltó una risita baja. No escuchan cuando enseño bien. Mi mano casi tembló. Terminé la I. Solo faltaba la O. Necesitaba confirmar. ¿Enseñar implica qué exactamente? Respiró hondo. Implica corrección. ¿Física? Silencio. Detuve la máquina. El estudio quedó completamente mudo. Me miró fijamente. Sus ojos estaban fríos. ¿Me estás interrogando? Necesito saber si alguien está siendo lastimado. Se levantó de la camilla, con el Otavio aún incompleto en el brazo. ¿Crees que soy abusiva? No respondí, porque cualquier respuesta ahí sería equivocada. Empezó a reír, pero no era nervioso. Era ofendido. Son mis novios. ¿Entiendes eso? La frase cayó como un golpe. Dependen de mí. Me provocan. Saben lo que hacen. Son perros. Son hombres en cuerpos equivocados. Me quedé congelado. Ella creía eso. No era metáfora. No era exageración. Era convicción. Enrique me traicionó. Continuó.
Se estuvo frotando en la pierna de la vecina. Mi estómago se revolvió. Eso es comportamiento animal, dije, intentando mantener la calma. No es. Dio un paso hacia mí. Tú también crees que estoy loca. Sentí que cualquier palabra equivocada podía hacer explotar todo. Entonces hice lo que mi instinto mandó. Tomé el celular despacio. Solo creo que tal vez necesitas ayuda. Miró el celular. ¿Vas a llamar a alguien? Dudé. Y ese segundo fue suficiente. Se arrancó el plástico del brazo. Sangre fresca mezclada con tinta. Termina el tatuaje. No puedo. Su rostro cambió completamente. Prometiste. No puedo continuar. Empezó a llorar. Pero era un llanto extraño. Rabioso. Ustedes siempre me abandonan. Ustedes. Plural. Yo ya tenía el celular desbloqueado. Voy a llamar ayuda, dije. Se quedó inmóvil. Por 2 segundos. Después avanzó hacia la mesa y tiró la máquina al suelo. El ruido resonó por el estudio. Ellos van a pagar, susurró. Mi corazón se aceleró. Llamé a la policía. Ahí mismo. Frente a ella. Se quedó parada. Respirando rápido. Traicionaste mi confianza. Gritó desesperada. Los minutos hasta que llegó la policía parecieron horas. Se sentó en la camilla otra vez, medio sin reacción. Calladita. El brazo sangrando. Otavio va a entender, murmuró. Cuando los policías entraron y vieron que había tenido un brote, no se resistió. Solo repetía. Ellos necesitan aprender. Me quedé parado en medio del estudio, con la máquina rota en el suelo, y un nombre a la mitad en su brazo. Otavi. Nunca terminado. Y en ese momento entendí una cosa. No estaba lidiando con una persona malvada. Estaba lidiando con alguien completamente desconectada de la realidad. Pero eso no lo hacía menos peligroso. Principalmente para los 4 perros que la estaban esperando en casa. Después que ella salió llorando con los policías, el estudio quedó en silencio absoluto. Solo se podía oír mi propia respiración. Y el zumbido de la máquina caída en el suelo, todavía vibrando débil. La apagué. Mis manos estaban temblando. Nunca había llamado a la policía por un cliente. Ya había rechazado un tatuaje ofensivo. Ya había echado a un borracho. Ya había expulsado a un tipo agresivo. Pero eso fue diferente. Ese mismo día, uno de los policías volvió. Quería mi declaración formal. Conté todo. Desde el primer nombre. Desde el primer silencio extraño. Él anotaba sin interrumpir. Cuando terminé, pregunté, ¿y los perros? Me miró por encima del bloc. Ya activamos a la vigilancia sanitaria y protección animal. ¿Estaban lastimados? Hizo una pausa corta. Había señales de contención excesiva. Marcas de collar apretado. Uno de ellos tenía la pata lesionada. Mi estómago se hundió. ¿Y ella? Fue remitida para evaluación psiquiátrica. Psiquiátrica. No sentí alivio. Ni victoria. Solo un peso extraño. 2 días después, la noticia circuló en el barrio. Mujeres llevada para evaluación tras denuncia en estudio de tatuaje. Sin nombres. Pero todo el mundo sabía que era conmigo. Algunos clientes empezaron a preguntar. Otros cancelaron cita. Hubo gente que dijo que hice lo correcto. Hubo gente que dijo que me metí donde no debía. Y yo empecé a preguntarme lo mismo. ¿Debería haber investigado antes? ¿Debería haber denunciado ya en el segundo nombre? ¿O solo hice eso porque la situación explotó frente a mí? Una semana después, recibí una llamada. Era el mismo policía. ¿Rafa? Tenemos una actualización. Me senté en la silla antes de atender. Ella va a permanecer internada por tiempo indefinido. Cerré los ojos. ¿Y los perros? Fueron remitidos para adopción responsable. La palabra responsable sonó pesada. ¿Van a estar bien? Ahora, sí. Colgué y me quedé mirando la pared del estudio. El espacio vacío donde ella solía sentarse. Y el diseño inacabado en mi mente. Otavi. Nunca terminé ese tatuaje. Y a veces eso me persigue. Porque, siendo sincero, hubo un momento, ahí en la camilla, antes de que todo explotara, en el que casi terminé, casi ignoré, casi fingí que no era conmigo, porque era más fácil, más rápido, más rentable, y eso es lo que más me incomoda. No fue el brote, no fue la policía, no fue el escándalo,
Fue darme cuenta de que solo actué cuando se volvió imposible no actuar. Después de eso, cambié algunas reglas en el estudio. Empecé a observar más, preguntar más, rechazar más. Prefiero perder un cliente que perder la conciencia. Pero hasta hoy, cuando alguien entra queriendo tatuarse el nombre del novio, siento un leve frío en el estómago. Y siempre me pregunto, si ella nunca hubiera llorado, si nunca hubiera pedido cubrir, ¿lo habría descubierto? ¿O estaría ahora tatuando otro nombre, creyendo que era solo otra historia extraña? ¿Y tú? ¿Habrías llamado a la policía en mi lugar? Deja tu comentario, voy a leer todo.